Hola, buenos días estudiantes de la materia Sistema de Información de Mercados. Hoy vamos a retomar la clase de nuestra materia. Recordemos que hemos venido hablando en este capítulo 3 con respecto a lo que es el proceso de diseño del muestreo. Todo lo que tiene que ver con la muestra. Y hemos dicho algunos conceptos, hemos visto algunos temas y en relación, digamos, a lo que es el proceso, podríamos definir 5 etapas y ya hemos abordado 3. La primera etapa fue la definición de la población objetivo. La segunda etapa, el determinación del marco del muestreo. Y la tercera etapa que abordamos fue la elección de una técnica de muestreo. Hemos abarcado pues estos temas que seguramente pues ustedes han tenido la oportunidad de revisar y que yo les he dicho que son muy importantes y convenientes para lo que van a ver en los próximos semestres, que básicamente es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Y en el día de hoy pues ya comenzaremos a hablar básicamente de lo que es la determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluirán en el estudio. Entonces, por algunos apartes, por algunos temas que hemos visto anteriormente, nos hemos dado cuenta que la muestra se refiere a escoger un número representativo de la población para que sea susceptible y lógicamente le apliquemos el cuestionario o la encuesta que nosotros queremos realizar. Realmente la determinación del tamaño de la muestra tiene algún grado de complejidad e incluye diversas consideraciones cualitativas y cuantitativas. Y en la medida pues que abordemos en este tema, podríamos ir solucionando aquellas complejidades que de pronto pueden ser, digamos, de preocupación para el entendimiento de los temas que queremos ver. Para decisiones más importantes se necesita más información. Y eso es algo que en la investigación de mercados es muy importante. En la medida que nosotros queramos profundizar en un tema, en la medida que nosotros queramos, digamos, encontrar, digamos, mejores criterios, mejores resultados, seguramente tendríamos que hacer, digamos, unos procesos de muestreo mucho más complejos. Generalmente, para estudios que son más complejos o que exijan mayor profundidad o que de pronto sean de una seriedad mucho más relevante, es preferible trabajar con muestras más grandes. Pero aquí nos dice que conforme aumenta el tamaño de la muestra, se obtiene cada unidad de información a mayor costo. Sí. Un ejemplo, no es lo mismo realizar 2000 encuestas que realizar 386 encuestas. Si nos colocamos en un escenario de una empresa que quiere hacer un estudio de mercados en Colombia, realizar 2000 encuestas seguramente exige un desplazamiento a diferentes ciudades, a diferentes regiones. Y eso de por sí es un tema de costo y además lógicamente de dedicación de mayor tiempo. La naturaleza de la investigación también tiene impacto en el tamaño de la muestra. Y aquí nos dice que para diseños de investigación exploratorios, como los que se utilizan en investigación cualitativa, el tamaño de la muestra típicamente es pequeño. Pero cuando se trata de investigaciones concluyentes, en lo que básicamente vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar
después de un semestre, tendrían que utilizar la investigación cuantitativa y por lo tanto el tamaño de la muestra tendrá que ser mayor. Aquí nos dice lo que yo les comentaba en referencia a lo que es la investigación concluyente y lo que tiene que ver con lo que es la realización de investigación cuantitativa, que en este caso generalmente se trata de elaborar encuestas y de por sí se requerirá muestras más grandes. Los errores acumulativos de errores de muestreo entre las variables se reducen en una muestra grande. Entonces, es un tema pues que lo vamos a tocar en el día de hoy, todo lo que tiene que ver con lo que es error de muestreo, y nos vamos a dar cuenta que para que no incurramos en un error de muestreo más grande, seguramente tendríamos que elaborar más encuestas y por lo tanto el tamaño de la muestra será mayor. Tenemos este cuadro que dice tamaño de las muestras utilizadas en estudios de investigación de mercados. Entonces aquí tenemos en total 7 tipos de estudio. ¿Sí? Pueden haber muchos más estudios, porque en el ámbito de mercadeo, en el ámbito de hacer un estudio de mercado, generalmente pueden existir muchos, pero muchos estudios. Aquí se toman, pues, de ahí 7, que seguramente, pues, ya son muy conocidos por ustedes. Hemos visto y hemos hablado de algunos de ellos en nuestra materia. Un ejemplo, para la investigación de identificación de un problema, si nosotros queremos saber cuál es el potencial de mercado para nuestro producto o nuestra marca, nos dice que la muestra mínima, el tamaño mínimo de la muestra será 500 encuestas y que el alcance típico puede alcanzar 1000 o 2500 personas como tal. En cuanto a la investigación de solución de un problema, un ejemplo que nosotros queremos saber cuál es el precio adecuado para nuestro producto, el tamaño mínimo de la muestra sería de 200. Para pruebas de productos, un ejemplo que yo quiero, primero que todo, que la gente pruebe mi producto y que la gente luego dé un concepto acerca de mi producto. Eso es conocido como prueba de producto. El tamaño mínimo es también 200. Estudios de pruebas de mercados. Un ejemplo, cuando yo quiero realizar un estudio en referencia a la aceptación de mi producto, entonces también tendría que aplicar mínimo 200 encuestas. En cuanto a lo que es publicidad en televisión, lo que es la publicidad en radio y la impresa, el tamaño mínimo será de 150 encuestas. Les comentaba en una situación de que se utiliza mucho cuando yo quiero mirar hasta qué punto ese comercial o esa publicidad que yo hice de mi producto en la televisión o en la radio tuvo aceptación o no. Bueno, en aquella ocasión yo les hablaba más acerca de que se realizó un grupo de enfoque o una sesión de grupo, o también conocida como focus group. Pero cuando se trata de encuestas, cuando yo quiero realizar un trabajo mucho más concluyente, lo más apropiado es trabajar con un tamaño de muestra de 150. Lo que es inventario de mercado de pruebas, sí, es algo que pues no tiene una complejidad mayor, y si yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio en las tiendas, con 10 tiendas que yo escoja es más que suficiente.
En cuanto a lo que son grupos de enfoque o focus group, ¿sí? Un tamaño relativamente bajo. Recordemos que esta es una técnica de investigación cualitativa en la cual yo con 6 grupos más que suficiente para poder realizar y lógicamente tomar el tamaño de la muestra. Bueno, literalmente este material que sigue a continuación es tomado de un libro. Este material ha sido muy seleccionado. Existe mucha literatura sobre el tema, hay muchos libros, hay mucha literatura. Tenía material con respecto a lo que es la investigación cuantitativa y he recopilado pues lo que yo considero que es lo más importante. Y en función de eso y considerando lo que es esta materia, he decidido básicamente plasmar esto en algunas diapositivas que, como les dije ahora, tienen una selección como tal. Nos dice que hay que planear la muestra. Planear la muestra se refiere a que nosotros de antemano tenemos que analizar y mirar de qué manera nosotros vamos a considerar tener en cuenta ese tamaño de la muestra. Ya sabemos algo con respecto a esto, que hemos venido hablando. Nos dice que no es necesario encuestar u observar a toda persona que puede arrojar luz sobre un problema de investigación. Cuando nos dice que no es necesario, es porque realmente se volvería de una complejidad muy grande en función de costo y en función de tiempo. Basta con reunir datos de una muestra si ésta es representativa del grupo entero. Ya lo sabemos. Vuelvo y repito, basta con reunir datos de una muestra si ésta es representativa del grupo entero. Y aquí llegamos a algo que lógicamente es muy válido. Nos dice que todos nos servimos del muestreo. Un ejemplo. Nos formamos opiniones de las personas sobre la base de unas cuantas interacciones. Un ejemplo. Bueno, perdonen la redundancia. Voy a tomar un ejemplo de lo que dice aquí. Con frecuencia nos formamos opiniones de las personas sobre la base de unas cuantas interacciones. Cuando usted o ustedes conocen a una persona, pues seguramente en 3 diálogos que han tenido con esa persona, seguramente ya tienen una opinión con respecto a esa persona. Podrían dar si tienen un aprecio o si les interesa tener una amistad o algo más con esa persona. Sin embargo, si estas interacciones abarcaran solo un aspecto de la vida de una persona, digamos las interacciones en el trabajo, e ignoran la vida hogareña o la recreación, pueden no ser representativas. Entonces, está en función de una interacción, tal como se menciona aquí en el trabajo. Si yo conozco a una persona en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, pues no voy a poder tener una representación o una visibilización muy grande de esa persona, en razón a que las personas pueden comportarse de una manera en el trabajo, pero en su vida común y corriente, en su vida cotidiana, en su vida, digamos, de hogar, son otras personas. La clave en estas cuestiones personales y en la investigación de marketing estriba en si la muestra proporciona una representación precisa. Y este podría ser como un dilema o un interrogante. Hemos visto y hemos dicho hasta la saciedad de la importancia que tiene escoger una muestra representativa. Pero ¿hasta qué punto esa muestra proporciona una representación precisa? Y
vamos a ver en esta clase lo que tiene que ver con el margen de error. O sea, si nosotros decidimos trabajar un estudio de mercado utilizando una muestra, pues de seguro que no vamos a llegar a un 100% de precisión de lo que nosotros queremos lograr. El ejemplo de ustedes, yo calcularía que ustedes son más o menos 40 estudiantes. Si yo escojo una muestra de 10 de ustedes y les aplico un cuestionario, pues de pronto no vamos a llegar a una precisión total en referencia a los resultados que yo quiero. Un ejemplo, en relación a lo que es el uso de crema dental. Los 10 estudiantes escogidos me van a decir que 9 de ellos, es decir, el 90% de la muestra, utilizan crema dental Colgate. Pero ¿qué ocurre? Si yo los entrevisto a ustedes 40, si les aplico a ustedes 40 la encuesta, lógicamente voy a llegar a un grado de precisión totalmente exacta como tal. Y aquí nos dice que la representatividad ha sido un problema en el uso de Internet para reunir datos. Y esto a raíz de que básicamente, pues hoy en día se trabaja mucho en función de lo que es el Internet. Incluso nosotros hemos escuchado últimamente que la inteligencia artificial subsana mucho y colabora, y yo diría que algunos dicen con propiedad, de que la inteligencia artificial conlleva a que no sea necesario realizar sesiones de grupo, incluso el que sea realizar estudios de mercado utilizando encuestas. Pese a lo atractiva que parece la red para el acopio de datos, muchos investigadores dudan de que también representen los usuarios de Internet a la población en general. Y aquí vamos a otro ámbito, ¿no? Un ejemplo, mucha gente piensa de que si hacemos un estudio utilizando herramientas de encuestas que básicamente están en Internet, vamos a obtener una precisión o una exactitud precisa. Y eso no ocurre en función de que nosotros hagamos esa encuesta sin el uso del Internet, simplemente aplicando un cuestionario o una encuesta persona a persona. La idea fundamental del muestreo es que un pequeño número de elementos, en este caso una muestra, si se seleccionó la forma apropiada de un número mayor de esos elementos, ya sabemos que esto es un universo, tendrá las mismas características y aproximadamente en la misma proporción que el número mayor. Dice aproximadamente. Ojo, dice aproximadamente. No significa que sea totalmente preciso. Para obtener datos confiables con este método se requiere la técnica correcta para seleccionar la muestra. Entonces, bueno, miren lo que dice aquí. Que para obtener datos confiables, sí, datos confiables, pero ojo, no está diciendo datos totalmente exactos. Vuelvo y repito, la técnica de muestreo o el realizar una muestra nos da un grado de precisión, pero no una total precisión en relación al objetivo que nosotros pretendemos al aplicar una encuesta en un estudio de mercado. Y nos dice también, vuelvo y repito, que se requiere la técnica correcta. Y la técnica correcta está en función de lo que nosotros estamos hablando en relación a lo que vamos a ver, que es la fórmula de muestreo, en lo que tiene que ver con aspectos para determinar
el error muestral, algo que se llama el nivel de confianza, etc. Entonces, hay que ser juiciosos. Hay que ser juiciosos, hay que tratar en lo posible de hacer un trabajo realmente serio, comprometido. En el tema académico, pues se trata de que en lo posible aprendamos a hacerlo, porque cuando lleguemos al campo laboral, un ejemplo, puede ser que alguno de ustedes tenga en un futuro su empresa y de pronto decida sacar un producto al mercado. Y usted vea pertinente que para sacar ese producto al mercado es pertinente preguntarle a los clientes o a los consumidores si estarían dispuestos a comprar el producto. Y entonces, ¿qué ocurre? Si no utilizamos el método correcto, si no realizamos la técnica correcta para lo que es la estimación de la muestra, pues seguramente tendríamos unos resultados no confiables o unos resultados erróneos. Y esas personas, al utilizar esa técnica o esos resultados o ese método que no es confiable, nos pueden dar una opinión, un ejemplo de que el producto va a tener un éxito. Y seguramente no va a ser así. Si aplicamos de forma correcta, utilizando la técnica correcta, seguramente nos pueden decir que ese producto no es de aceptación y por lo tanto, ¿qué es lo que haremos nosotros? Pues lógicamente en este caso no sacaríamos ese producto al mercado y nos ahorraríamos mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo muchos costos al incurrir en, digamos, el diseño o, digamos, el sacar un nuevo producto al mercado. El muestreo inadecuado es la fuente de error de muchos estudios. Una compañía, por ejemplo, seleccionó una muestra de llamadas telefónicas de entre todas las que se hacían a su número 800 y aplicó la información para hacer generalizaciones acerca de sus clientes. ¿Diría usted con confianza que estas personas que llamaron son representativas de todos los clientes de la compañía? ¿O incluso solo de todos los insatisfechos? Entonces ahí hay un error de que no se escogió la muestra adecuada. Se escogió únicamente, digamos, a las personas que hacían la llamada al número 800, cuando debió escogerse una muestra mucho más representativa en referencia a todas las personas que llamaran, aparte de los que llamaban al número 800. Aunque se dispone de numerosas técnicas de muestreo, solo utilizando una muestra aleatoria puede un investigador hacer con confianza generalizaciones sobre un universo. Y ya sabemos lo que es una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra en la cual pues no hay sesgos, una muestra en la cual yo hago un ejercicio en el cual cualquier persona de la población es susceptible de que le aplicamos el cuestionario como tal. Una muestra aleatoria se elige de tal manera que cada miembro del universo tenga la misma oportunidad de ser incluido en ella. Complementando lo anterior, nos dice que todas las demás muestras no aleatorias se conocen como muestras de conveniencia. Ya hablamos de eso. Recordemos que yo les decía que en algunos momentos o en algunas situaciones, de pronto sí es necesario trabajar utilizando la muestra por conveniencia. Y son muy comunes en la investigación del marketing por dos razones. Primera, las muestras aleatorias a veces son muy difíciles de obtener. Un ejemplo, cuando yo quiero
saber algo con respecto a lo que es el consumo de un producto. El ejemplo que hemos trabajado en varias ocasiones, el ejemplo de consumo de café en la ciudad de Pasto. Entonces, aleatoriamente, pues es muy difícil que uno diga de una manera precisa, puedo escoger 200, no sé, 384 personas, que es lo que básicamente arroja la fórmula de muestreo, para que esas personas sean susceptibles de que yo les aplique el cuestionario. Sería muy difícil ir a todos los puntos de la ciudad o hacer un proceso en el cual de una manera mucho más ordenada yo diga que todas las personas han sido susceptibles, pues de manera aleatoria, digámoslo de esa manera. Entonces aquí de pronto sí es conveniente trabajar con una muestra de conveniencia. ¿Qué más nos dice? Aun cuando el investigador pueda seleccionar a los sujetos en forma aleatoria, no hay seguridad o no hay la seguridad de que todos participen. Algunos no estarán disponibles y otros se rehusarán a cooperar. Un ejemplo, y también hemos hablado de que llegamos a una casa, escogemos, digamos, el ejercicio que les decía de visitar un barrio, visitando las manzanas del barrio, aleatoriamente, cada 3 casas, realizar el ejercicio de aplicación de la encuesta. Pero resulta que de pronto golpeamos en una de las casas para que nos abran la puerta y nos contesten la encuesta y resulta que no nos abren porque la persona no está. O puede ser que de pronto nos abrieron la puerta, pero esas personas nos dicen que no nos cooperarán para lo que es la aplicación de la encuesta o el cuestionario. Resulta entonces que los investigadores recurren con frecuencia a muestras de conveniencia cuidadosamente diseñadas que reflejan las características del universo con la mayor aproximación posible. Eso ya lo vimos y estamos refutando algo que para mí es válido. Yo les comentaba que de pronto para uno, un docente que es compañero, no es válido realizar lo que es la muestra por conveniencia. Y yo le refutaba y le decía cuáles eran las razones para trabajar con muestra de conveniencia y les decía que eso no me lo había inventado yo, que eso estaba en un libro de un autor muy conocido, muy famoso, un libro de investigación de mercado. El autor se llama Malotra. Continuemos. Segunda, no toda investigación se hace con el objetivo de generalizar a un universo. Y aquí tenemos un ejemplo. Para confirmar el juicio del Departamento de Publicidad, el investigador puede conformarse con el resultado de que los encuestados de un pequeño grupo capten todo un mensaje similar de un anuncio. ¿Sí? Y bueno, en este caso, el ejemplo que les colocaba en consideración en relación a la aceptación o de pronto ver qué comercial o qué publicidad es la más conveniente para un producto, el que se realice, digamos, una sesión de grupo. Aquí habla de un pequeño grupo como tal. Una pregunta común acerca del muestreo es: ¿de qué tamaño debe ser una muestra? Es la pregunta del millón, ¿no? Y una compañera de ustedes en una clase me preguntaba: profesor, considerando que este producto y el segmento objetivo es tal, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Y yo le decía: un momentico, no te puedo contestar en este momento, más bien esperemos que cuando llegue ese tema, más o menos en 15 días, ya tendrías una respuesta con respecto a tu duda. Con los métodos aleatorios
la muestra tiene que ser lo bastante grande para ser en verdad representativa del universo. Así es que el tamaño dependerá de la diversidad de características del universo. Y esto seguramente, pues si ustedes, yo les molesto diciendo que les encanta la estadística, nos dice que todos los libros de fundamentos de estadísticas contienen fórmulas generales para calcular el tamaño de la muestra. Y claro, todos los libros de investigación de mercados tienen que tener su referido y su aparte en cuanto a lo que es la muestra y el tamaño de la muestra. En el caso de muestras no aleatorias, como el objetivo no es hacer generalizaciones, los investigadores pueden seleccionar cualquier tamaño de muestra que les acomode a ellos y a los gerentes que utilicen los datos. ¿Sí? Entonces, con este material que nosotros hemos visto, pues lógicamente pues ya tenemos una idea y una certeza mayor en cuanto a lo que es, bueno, no quiero enfocarlo como un problema, sino también, o mejor enfocarlo en función de la decisión que nosotros queremos tomar en función a lo que es el tamaño de la muestra. Pero bueno, como en todo, y en muchos campos, digamos, de la estadística existen fórmulas. Nuestro interés básicamente es llegar a lo que es la fórmula de muestreo. Pero para llegar a esa fórmula de muestreo, tenemos que, digamos, tener en cuenta algunos términos estadísticos que no sé, pues seguramente, pues ustedes lo vieron en la estadística, pero pues lógicamente, en función de esta materia y lo que es la investigación de mercados, tenemos que enfocarnos más hacia el aspecto del mercadeo como tal. Entonces tenemos un término estadístico, o mejor dicho, tenemos que conocer los términos estadísticos. Y en primer lugar tenemos que hablar de error muestreal. En algunos libros se simboliza con E minúscula, en otros con E mayúscula. ¿Qué nos dice? Por muy perfecta que sea la muestra, siempre habrá un grado de divergencia entre los parámetros estimados y los de la verdadera población. Bueno, podríamos decir que cuando hablamos de grado de divergencia, podríamos referirnos como a diferencias que pueden existir. Y por eso nos dice que matemáticamente se define como la diferencia que hay entre el valor verdadero de la población y el valor obtenido en la muestra. El ejemplo que yo les comentaba ahora en relación a lo que es la aplicación de un cuestionario, un estudio de mercado que yo quiero realizar con ustedes, los 40 estudiantes, en relación a lo que tiene que ver el consumo de crema dental. Entonces, seguramente pues el resultado no va a ser igual si aplico el cuestionario a todos que si lo aplico únicamente a una muestra representativa de ustedes que puede ser 5 estudiantes. El resultado no va a ser igual. Y ahí está el concepto de un error de muestreo. Normalmente el error muestral lo define el investigador y depende de los recursos disponibles. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Cuando decimos que el error muestral lo define el investigador, tendríamos que considerar que hay una parte muy subjetiva, ¿sí? Y claro, voy a hablarles de lo siguiente. De tratarse del trabajo que ustedes tengan que hacer en una empresa o en su propia empresa, pues seguramente ustedes no quieren correr riesgos. Y seguramente ustedes van a estimar que el error muestral tiene que ser relativamente bajito. Un ejemplo, un 2, un 3%.
Pero si nos vamos al tema académico, cuando ustedes seguramente van a decir, no, eso simplemente es un trabajo de materia, y para qué nos complicamos la vida realizando tantas encuestas, entonces trabajemos con un error muestral del 10%. ¿Eh? Entonces no es lo mismo los resultados obtenidos con un error muestral del 3% que los resultados obtenidos con un error muestral del 10%. ¿Sí? Y aquí nos dice que depende de los recursos disponibles. Claro, una empresa grande, una empresa con muchos recursos económicos, que puede darse el lujo de llegar a todos los lugares recónditos de Colombia y en los cuales pueda aplicar un cuestionario, una encuesta, dirá que el error muestral pues tiene que estimarlo con una cifra relativamente baja, con ese 3%. Pero una empresa pequeñita que no tiene recursos económicos, que seguramente no tiene la capacidad para llegar a esos lugares recónditos de Colombia, dirá que le interesa trabajar con un error muestral del 10% y que en función de ello podría obtener unos resultados interesantes. Y en raíz de lo que les estoy hablando, aparece esta literatura que dice, a mayor error muestral, menor será el tamaño. Y al contrario, a menor error muestral, mayor será el tamaño de la muestra. ¿Sí? En la figura a continuación se indica cómo cambia el tamaño de la muestra en función del error muestral escogido por el investigador. ¿Sí? Miramos aquí en el gráfico. En la parte horizontal lo denotado con con el tamaño muestral, que en este caso puede ser unidades, y en la parte vertical lo que es el porcentaje del error. Entonces miramos que a menor error muestral, cuando nos aproximamos, un ejemplo, al 0.5%, tendríamos que realizar un mayor número de unidades de muestra. Por lo tanto, el tamaño de la muestra, como en el ejemplo, será más o menos de 40.000, ¿correcto? Caso contrario, si calculamos el error en un 5%, pues tendríamos que realizar un número menor de encuestas y por lo tanto el tamaño de la muestra será de 400. Y aquí tenemos esta literatura en la diapositiva que dice diferencias entre los errores de muestreo y errores no de muestreo. Diferencias entre los errores de muestreo y errores no de muestreo. Vamos a ver qué dice. En una investigación por muestreo nos enfrentamos a dos tipos de errores conocidos como errores de muestreo y errores no de muestreo, llamados también errores en la recolección de información. Los errores de muestreo son debidos al azar. Esto quiere decir que son errores producidos porque el valor del estimador calculado con base en la muestra tomada no coincide con el valor o parámetro que se obtendría si se hubiese efectuado un censo. Bueno, en referencia a esto, ¿sí? Ya también hemos hablado con respecto al tema, que lo ideal, y tendríamos, digamos, como esa percepción de lo que es un censo, en el cual se entrevistan o se le pregunta o se le aplica un cuestionario a toda la población. Entonces ahí no tendríamos, digamos, como un error de muestreo propiamente dicho. Pero si aplicamos, digamos, una muestra en donde vamos a escoger una parte de la población para que sea susceptible de aplicar el cuestionario,
entonces en este caso incurriremos seguramente en los errores de muestreo. Voy a leer de nuevo esto. Los errores de muestreo son debidos al azar. Esto quiere decir que son errores producidos porque el valor del estimador calculado con base en la muestra tomada no coincide con el valor o parámetro que se obtendría si se hubiera efectuado un censo, utilizando las mismas definiciones, métodos de entrevista, entrevistadores, supervisión, etc., empleados en la muestra. Tomemos de nuevo el ejemplo de la encuesta que yo les voy a aplicar a ustedes, bueno, hipotéticamente, en razón a lo que es el consumo de crema dental. Entonces, en este caso, digamos que tendríamos que decir que si yo aplico el cuestionario a todos ustedes, a los 40, estaríamos hablando de casi un censo. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo lo aplico únicamente a 5 de ustedes, seguramente diríamos que estamos utilizando esas mismas definiciones, ese mismo método de entrevista en el cual pues yo les hago unas preguntas a ustedes similares. Si de pronto hay una supervisión, ¿no? Bueno, eso no quiero por ahora meterlos en el cuento para que no se confundan, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que los errores de muestreo, en consecuencia, son exclusivos de la muestra y no se presentarían si se hiciera un censo. Entonces ya sabemos lo que es básicamente un error de muestreo. Y ahora hablemos de lo que son los errores o que lo que se denota como errores no de muestreo. Son aquellos que no son debidos al azar y por lo tanto son comunes tanto a los censos como a las muestras. Entonces ya tenemos esa particularidad, ¿no? Que los errores no de muestreo pueden ocurrir tanto cuando se hace una encuesta a toda la población, el tema del censo, como si se aplicara únicamente a la muestra. Aunque se realice un censo, no se puede asegurar de que el valor calculado con base en el censo sea igual al parámetro real de la población, ya que al efectuar un censo se presentan varias fuentes de error que pueden hacer que estos dos valores no coincidan, ¿sí? Entonces, retomemos el ejemplo de la encuesta que yo les voy a aplicar a ustedes en relación a lo que es el consumo de crema dental, ¿sí? Puede ocurrir que si yo aplico el cuestionario a todos ustedes, puede ser que alguno de ustedes, o 2 o 3 de ustedes, no me conteste de manera adecuada, es decir, que no me diga la verdad. Con la pregunta que yo podría hacerles, un ejemplo, ¿qué crema dental qué crema dental consume en su hogar o qué crema dental utilizan en su hogar? Puede ser que 1, 2 o 3 de ustedes me diga lo contrario. Un ejemplo, si se consume en su casa crema dental Colgate, no me diga la verdad y me diga que se consume otra marca de crema dental. Entonces ahí tendríamos un error no de muestreo en referencia a que no me dicen la verdad. Nos dice que en un censo se requiere más entrevistadores, más supervisores de los entrevistadores, más personal de oficina para convertir los datos de las encuestas en información útil para su uso por computador, etc., lo cual indudablemente aumenta la posibilidad de errores que no son de muestreo, ¿sí? Entonces también con el tema de los entrevistadores o los encuestadores, puede ocurrir pues que alguno de los que hacen ese trabajo no formule la pregunta de manera adecuada
o como ocurre a veces cuando se llena esos cuestionarios a mano, de que no consignan la información en el papel de manera adecuada. Entonces ahí tendríamos un error no de muestreo. Entonces, bueno, ya conocemos básicamente lo que son las diferencias entre los errores de muestreo y errores no de muestreo. En referencia a lo que son los errores no de muestreo, ¿sí? En la materia de investigación de mercados cuantitativa, que ustedes van a ver en un próximo semestre, seguramente les van a hablar de todas las posibilidades que pueden ocurrir en referencia a este tema, en referencia a los errores no de muestreo. Por ahora simplemente, y con el ánimo de que ustedes comprendan y entiendan mejor el tema que estamos analizando, que es la fórmula de muestreo, simplemente les digo en qué consiste lo que es el error de muestreo y lo que son los errores no de muestreo. Vamos a otro concepto o otro término estadístico. Ya vimos lo que es el error muestral. Vamos a hablar del nivel de confianza en la estimación, que se denota con Z. Tiene que ver mucho con la confianza, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes de que hablamos de confianza y nos dice que expresa el grado de confiabilidad que el investigador tiene en que su estimación se ajusta a la realidad. Y bueno, interpretemos esto, a ver. Expresa el grado de confiabilidad que el investigador tiene en que su estimación se ajusta a la realidad. Entonces, bueno, tiene un carácter subjetivo, ¿no? Porque nos dice la confiabilidad o la confianza que el investigador tiene. Entonces ya es algo más subjetivo, ¿no? Y ahora vamos a mirar por qué. El investigador decide, o sea, es una apreciación del investigador. Y ya les he dicho que en función de este ejercicio o de este tema, juega papel muy importante lo que tiene que ver con ¿qué? Con la experiencia que tenga el investigador en trabajos similares. Claro, en un principio seguramente pues este tipo de ejercicios que ustedes realicen pues no van a tener, digamos, esa precisión deseada. Pero en la medida de que ustedes se vayan familiarizando, que vayan teniendo experiencias en relación a lo que es la realización de estudios de mercado, seguramente esa confianza o ese nivel de confianza, seguramente pues ustedes lo pueden, digamos, calcular de mejor manera para que los resultados sean más óptimos. El investigador decide cuánto nivel de confianza asigna a su estimación. Esto depende de la experiencia y conocimiento que tenga de la población que va a investigar. Ahora, pues hay estudios de mercado de diferente índole. Entonces, en mi caso, en un tiempo pues trabajaba mucho para una empresa. Yo les he comentado la empresa que fabrica Morasurco café puro, en donde básicamente pues es trabajar con un producto de consumo masivo como es el café. Entonces cuando yo realizaba estudios de mercado pues ya me había familiarizado con lo que es un producto como ese, en el cual digamos que hay una amplia población que consume el café. Pero luego me encargaron un estudio de mercado que tenía que hacer una universidad en relación a lo que era ofertas de posgrado. Y entonces ahí me encontraba con una situación en la cual pues no tenía mucha experiencia o no conocía mucho,
y por lo tanto, lógicamente, esa estimación no iba a ser igual, o mejor dicho, no tenía esa confianza como tal para el tema. En la práctica, un investigador escoge entre un 95 o un 99% de confianza, ¿sí? En la práctica, un investigador escoge un 95% o un 99% de confianza. Ojo con esto. El nivel de confianza se define como 1 menos alfa y sus valores más comunes son 90%, 95% y 99%. Y bueno, recogiendo el renglón anterior, pues lo ideal es trabajar con un margen de confianza del 95 al 99%. Sin embargo, aquí nos habla que se puede trabajar con un 90%. Bueno, ahí tenemos una situación en la cual lógicamente tendríamos que analizar a fondo y en función de lo que yo les comentaba, que es la confianza y la experiencia y el conocimiento que tenga el investigador, nosotros podríamos tener una mejor cuantificación de esta cifra, ya sea 90, 95 o 99%. Nos dice que en estadística es común tener que estimar parámetros, los cuales nunca vamos a poder afirmar al 100% que son el valor real que buscamos. Y bueno, para comprender mejor esto, tenemos un ejemplo. Observando a simple vista la altura de 10 alumnos en una clase, podríamos estimar que la altura está entre 1,70 y 1,75. Entonces miren lo interesante de este ejercicio, en lo cual pues yo digo que a simple vista, si hago este ejercicio de calcular la altura de 10 alumnos de la clase, yo podría decir que la altura de ellos está entre 1,70 y 1,75 centímetros. Entonces ahí podríamos tener un parámetro de decir que están entre 1,70 y 1,75. ¿Sí? Sería difícil saber con un 100% de certeza la altura media si no medimos a cada alumno y hacemos los cálculos. Claro, lo ideal es medir a cada uno de ustedes, o a esos 10, estudiantes, para tener un 100% de certeza de que lógicamente vamos a llegar a un promedio o a unas cifras que realmente sean las adecuadas y lógicamente las precisas. Por el contrario, si podríamos acotar un intervalo y situar el valor dentro de este. Entonces, bueno, yo podría calcular un intervalo y el intervalo podría ser que yo diría los estudiantes tienen una altura entre unos 70 centímetros y unos 75 centímetros. Y aquí nos dice que esto se expresa en desviaciones estándar. Y bueno, ¿en qué consiste eso? Vamos a seguir explicando esto, ¿correcto? Entonces, bueno, el nivel de confianza en la estimación Z se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza por 2, ¿sí? Luego se utiliza la tabla 2 de áreas de una distribución normal. Y bueno, aquí tenemos la tabla. Esta tabla que yo les decía que se las voy a proporcionar. Seguramente, pues yo creo que lógicamente vieron esto en estadística, ¿no? Lo vieron en estadística. Miren lo que dice arriba de la tabla, el tema que estamos mirando. Cada cantidad de la tabla es la proporción bajo la curva que se encuentra entre z igual a 0 y un valor positivo de z. Las áreas para valores negativas de z se obtienen por simetría. Entonces, bueno, regresemos. El valor de z se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza por 2. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que sería casi que un promedio en relación al ejemplo, ¿no? De la altura de 2 estudiantes, por decir algo, ¿no?
Si yo tengo dos estudiantes y digo, el uno mide 1,70 y el otro mide 1,75 centímetros, el promedio en este caso estaría en 1,725, ¿no? El promedio de la altura de ambos estudiantes. Entonces, bueno, si consideramos que la confianza es del 95%, ¿sí? Yo asigno que la confianza, en este caso, lo que hablábamos acá, que el investigador escoge una confianza de un 95% o 99% de confianza. En el ejemplo que estamos trabajando, se considera que la confianza es del 95%. Se tendrá que 0.95 dividido 2 es igual a 0.4750. ¿Sí? Lo que dice acá arriba, ¿no? Que el valor de z se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza por 2. Entonces dividimos 0.95 entre 2 y me da 0.475. Si localizamos dentro de la tabla y leemos al frente, en la primera columna de z, en la que aparece 1.9, ¿sí? Entonces, bueno, para entender mejor vamos a la tabla, ¿sí? Miramos en la tabla, voy a permitirme señalar la tabla con permiso de ustedes, y miramos que el valor 0.475 está en la fila vertical de 1.9. Entonces regresemos acá. Si localizamos dentro de la tabla y leemos al frente, en la primera columna de z, en la que aparece 1.9, y en la parte superior 0.06, ¿correcto? Volvemos. 0.475. Al lado izquierdo encontramos 1.9 y en la parte superior 0.06. ¿Sí? Confluyen. 1.9, 0.06 en función de 0.475. Entonces, podríamos decir que se establece el valor de z igual a 1.96. ¿Sí? Aquí está 1.9 y 0.6, 1.96, ¿correcto? El lector puede comprobar otros valores de z que en algunos casos son utilizados, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios. Un ejemplo para una probabilidad o un valor de 68.26, z será igual a 1. Para un 99%, z es igual a 2.57, ¿sí? Recordemos, ¿no?, que tendríamos que dividir 99 entre 2, ¿no?, para este ejemplo. 99 dividido 2 me da 49.5. Entonces vamos a la tabla, y ubicamos dónde está el valor de 0.495, ¿sí? Y lo encontramos aquí. En término medio puede ser entre 0.4949 y 0.4951. Podríamos tomar este, ¿no? Entonces sería 2.57, ¿sí? 2.57. Y ahí aparece. Para una probabilidad de 99%, z será igual a 2.57. Entonces aquí nos dice cuáles serían los valores de z que serían más utilizados, ¿no? Entonces ya sabemos que básicamente